Este es mi creepypasta de mi propia inspiración. Espero que les agrade, dale el pulgar arriba y suscríbanse a mi canal de terror. Y empezamos. Creepypastas, mitos, leyendas, fantasmas, paranormal. El creepypasta de The Killer, el asesino profundo. Yo soy The Killer, el asesino profundo. Y nací en las profundidades de mi propio infierno, y mi verdadero nacimiento fue en el año 1500. En Inglaterra, y tuve una infancia feliz, y todo el bendito día me la pasaba correteando a las ardillas del bosque, y no tenía amigos porque vivíamos en el mero corazón de un bosque fantasmal. Y solamente tenía una amiga que es huérfana y que vive en una gran mansión abandonada. Muy lujosa pero muy tétrica, y fue la herencia de sus padres que le heredaron. Y ahora viven en el más allá. Y ella fue mi único amor, y más bien fue mi única novia. Y muchas veces me llegué a quedar en su gran mansión y nunca la ultraje. Porque no tenía la mente cochambrosa. Pero lo que hacíamos era relatar relatos de terror, pero lo que a ella le gustaba relatar era la vida de las personas malévolas, que se convirtieron en grandes santos de Dios y dejaron lo efímero en el polvo del tiempo. Y pasé un montón de años con ella, y fue una época imborrable para mí. Y hasta que un día la encontré sin vida, totalmente ultrajada. Y sospechaba de su mayordomo, pero lo descarté de mi lista de asesinos. Porque él la quería como si fuera su propia hija. Pero no sabía que al verdadero asesino, lo tenía muy cerca de mí. Y derramé lágrimas de sangre y dolor porque me habían cortado una parte de mi alma, porque fue mi único amor. Y mi madre y yo y el mayordomo le dimos cristiana sepultura. Y ella le tenía mucha fe al Eterno del cielo y decía que era su único Dios. Y ella me dejó su mansión y sus bienes cuando yo tenía 13 años, y al mayordomo le dejamos vivir en la mansión, pero un año después se ahorcó. Y más bien lo victimaron porque era una gran persona. Y le di cristiana sepultura junto a la tumba de mi novia. Y ellos se llevarían el secreto de quien los victimó. Y al maldito asesino lo tendría mucho más cerca, pero ahora quieren saber por qué me convertí en The Killer, el asesino profundo. Y es que casi no vivía con mis padres porque mi padre era un hechicero y le tenía miedo y me aterraba su presencia, y nació en Londres, Inglaterra, en una familia de la nobleza británica, pero era muy malévolo y abominable, por eso lo detesto, y practicaba los secretos oscuros de este mundo, y era inmensamente rico pero con el corazón de un demonio, y victimaba por ambición y hacía muchas maldades en contra de sus semejantes, y se burlaba de los grandes santos de Dios, y era un blasfemo. Pero al contrario, mi madre era una gran hechicera blanca y conocía los secretos de la naturaleza y ayudaba con sus pócimas a sus semejantes, y me quería mucho. Y hasta que un día se fue caminando en los caminos sagrados del Evangelio. Y jamás la volví a ver, y hasta que un día la encontré sin vida en una iglesia, y las religiosas de esa iglesia me ayudaron a darle cristiana sepultura. Y de allí me nació un maldito odio hacia el maldito asesino de mi novia y de mi madre y del mayordomo. Y mi padre me odiaba desde el primer día que nací, y pasó un siglo para darme cuenta quién victimó a mi novia, a mi madre y al mayordomo. Fue el monstruo de mi padre, pero todavía no acabo de relatarles de cómo me fui convirtiendo en The Killer, el asesino profundo. Y cuando tenía 15 años, mi padre, por quedarse con los bienes que me dejó mi novia, me victimó y mutiló mi cuerpo y lo arrojó a un lago, y en ese lago desde hace siglos practicaban ritos vudú.
y a los animales o personas que victimaban. Los arrojaban a ese lago y lo hacían para tener poder. Los grandes hechiceros de renombre y mi padre era uno de ellos y era muy maldito. Pero el muy blasfemo ni se dio cuenta que yo estaba vivo pero sin piernas ni brazos y me estaba desangrando y ahogando. Pero lo que sentí que mis brazos y piernas se volvieron a unir a mi cuerpo porque las almas condenadas de las personas que fueron victimadas en ritos vudú en ese lago oscuro me dieron el poder de volver a la vida para vengarlas, pero pasaron 100 años para salir de ese lago maldito. Pero mi cuerpo cambió totalmente y era muy delgado y mi piel se volvió blanca y en mi rostro se dibujaba la silueta de un asesino psicópata. Y mi vestimenta era una gabardina y un sombrero negro y al primero que victimé fue a un ultrajador. Porque en ese mismo momento el muy malévolo estaba ultrajando a una adolescente y lo decapité con una hacha y ella me abrazó y cuando ella me quiso ver el rostro pero yo desaparecí en una bruma negra y yo victimo asesinos, ultrajadores, brujos, hombres lobo o cualquier perverso que mate personas inocentes, pero yo no derramo sangre inocente. Y desde ese día me convertí en el coco asesino de la gente malévola. Pero en general, soy un asesino profundo y me encanta matar a puros entes demoníacos y al igual me encanta matar a puros criminales. Y toda la gente del mundo me tiene pavor porque me ha visto como victimo y mutilo a la gente perversa y algunos no comprenden que yo no hice ningún pacto maléfico con el perverso y hace como 115 años yo fui victimado por mi padre pero mi maldición fue el de caer en ese lago hechizado pero todas esas almas que habitan en ese lago maldito me dieron el poder de volver a la vida y de hacer justicia y yo amo más que a mi vida a mi madre a mi novia pero ese maldito demonio de mi padre me las victimo. Y siempre he sentido en mi espíritu podrido que mi padre victimó a mi madre y a mi novia y al mayordomo. Y hace 113 años que mi padre ultrajó y victimó a mi novia y ahorcó al mayordomo y también victimó a mi madre y su origen de mi madre es el de una tribu llamada Yaqui y también es origen Wicca. Por eso mi madre era una gran sabia de la naturaleza pero cambió a una vida de santidad pero el desgraciado la victimó porque él odia las religiones sagradas. Pero me vengaré con mi dolor infernal, lo mutilaré y lo destrozaré que sienta la agonía que sintieron mi madre y mi novia pero sentirá el verdadero infierno al haberme mutilado y al arrojarme a ese lago maldito. Ese blasfemo tiene 700 años de edad terrenal y tiene vida inmortal porque cada persona que víctima en ritos vudú se apodera de su alma para tener juventud eterna pero no se conformó con sacrificar personas adultas sino que también sacrificó a seres inocentes. Y siempre evadía la justicia porque siempre les regalaba monedas de oro y simplemente victimaba a los policías que lo querían aprender y toda la gente le tenía respeto y pavor y llegó a tener 200 esposas y era bello por fuera pero dentro era un maldito demonio y sus esposas lo empezaron a odiar porque se dieron cuenta de lo que era y huyeron pero las fue victimando una por una pero tarde o temprano le llegaría su karma, se fue convirtiendo en un demonio pero aún así sigue teniendo grandes poderes diabólicos y la gente lo adora como si fuera un gobierno o un dios y es un gran chamán que ayuda a sus semejantes pero llegó el día que lo encontré y como siempre él estaba en ese lago donde me sacrificó hacia sus deidades oscuras y yo estaba adentro de ese lago y estaba esperando el momento de mutilarlo como él me mutiló en el siglo XVI y en ese preciso momento él estaba sacrificando a una mujer de la realeza británica hacia sus deidades oscuras y en un segundo salí de ese lago oscuro y mi
mis ojos destellaban un profundo odio, pero él pensó yo que era una deidad oscura a la que él había invocado, pero él no sabía que ya le había llegado el coco y lo agarré de la garganta y muy burlonamente le dije: ya llegó tu hora. Y la pobre dama de la realeza británica salió huyendo despavorida y mi padre me dijo: ¿por qué me atacas? Porque yo siempre te regalo almas, espíritu del lago oscuro. Y le dije: ¿no te acuerdas de mí? Soy tu hijo primogénico al que siempre lo trataste como un bastardo y ya recuerdo quién eres, maldito, pero no entiendo por qué estás vivo si yo te sacrifiqué en el nombre del espíritu del lago oscuro. Y le dije: las almas perdidas que habitan en ese lago oscuro no me dejaron morir y me dieron el poder eterno de vengarlas, y ahora morirás por tus crímenes hacia la sangre inocente. Y contesto: soy eterno, ni el mismo eterno del cielo puede conmigo. Y me ataco y me corto la cabeza con sus garras podridas, pero mi cabeza se volvió a unir a mi cuerpo y lo ataqué con mi poder infernal y le empecé a absorber su inmortalidad. Y lo dejé como un costal de huesos y me robé todos sus poderes diabólicos y ahora son míos. Por fin me vengué de mi padre que victimó a mucha sangre inocente. Y se me ocurrió una grandiosa idea infernal: dejarlo vivir pero como un costal de huesos viviente. Y, ahora el miserable pide limosna. Y después de eso anduve deambulando por 500 años por lugares oscuros de la tierra victimando a los perversos de este mundo. Hasta que los nazis llegaron a saber de mi leyenda en el año 1940. Y en esos tiempos estaba la miserable Segunda Guerra Mundial, donde injustamente les arrebataron la vida a millones de inocentes por los malditos nazis, y esos nazis lograron capturarme en un cofre para usarme en contra de la humanidad, y cometí muchas fechorías y quise escapar de ese cofre hechizado, pero ese cofre pudo capturar mi furia infernal y doblegó mi voluntad ese cofre hechizado, y esos demonios de los nazis masacraron a mucha sangre judía. Y no pude evitar el holocausto judío, y los nazis con unas risas diabólicas se burlaban de mí. Pobre maldito espíritu errante. Te capturamos en este cofre hechizado, tú nos ayudarás a ganar la guerra porque queremos ser los dioses que gobiernen este mundo. Y por azares del destino Alemania perdió la guerra y el líder de los nazis se mató por propia mano, pero naciones enteras buscaban como desesperados el cofre donde ahora habito, pero se perdió en los polvos del tiempo y pude descansar en paz, y allí sería mi tumba para siempre. Pero fue en el año 2010 fue cuando unos alumnos de una secundaria encontraron el cofre donde estaba encarcelado con una invocación caótica. Me invocaron para que yo los ayudara a cometer crímenes, pero no los asesine, solamente les di un espanto infernal que casi les provoca un infarto mortal, que salieron corriendo de esa secundaria y pude escapar de ese cofre hechizado y jamás moriré porque soy eterno y no más estaba encarcelado en ese cofre hechizado. Y era mi prisión y jamás me dejaré de que me vuelvan a capturar de nuevo en ese cofre diabólico. Porque me usaron en mi contra de mi voluntad para destruir a los débiles y ya no quiero volver a derramar sangre inocente. Y ahora me cambié mi identidad a un personaje de anime y ahora me conocen como el espíritu asesino del anime. Pero siempre seré The Killer, el asesino profundo, y ahora puedo caminar entre la gente y me confunde con un chico adicto al anime y al cosplay, pero lo que me delata son mis ojos rojos como el fuego del infierno, pero piensan que traigo lentes de contacto en mis ojos, pero en general salgo por las noches oscuras sin luna para cometer mis crímenes, pero hacia la gente perversa. Y no me invoques si eres una persona perversa, porque si me invocas te arrastraré hacia el infierno.
Y se despide de Eve the Killer, el asesino profundo desde el infierno.